Bien, hermanos, pues continuamos en la providencia del Señor con nuestra serie de sermones acerca del libro de Génesis. Acompañadme, por favor, a Génesis capítulo 32. Haremos la lectura del capítulo y después pediremos la bendición del Señor para la exposición de su palabra. Génesis capítulo 32. Y dice así la palabra del Señor. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera.
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti para rogarte que tú bendigas tu santa palabra y que tú nos hables por medio de ella. Es palabra tuya y no mía. Es palabra tuya dada a tu pueblo, así que bendícela. Prepara los corazones de la iglesia para recibirla y para que obre poderosamente en todos y cada uno de ellos, también en aquellos que están alejados de ti, muertos en delitos y pecados, que tú obres tu salvación en ellos, y aquellos que somos ovejas de tu prado, tus hijos, que nos transformes más a semejanza del buen pastor Jesucristo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Alguien le preguntó en una vez a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús respondió: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo te pregunto esta mañana, ¿puedes decir honestamente que has entrado en el reino de Dios? ¿O todavía te preguntas si esto ha ocurrido en tu vida? Jesús dice que es difícil entrar en el reino de Dios, especialmente para los ricos, ¿recordáis? Él dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Quiere decir esto que el Señor Jesucristo tenía algún tipo de animadversión hacia los ricos, que era un marxista reprimido? No, hermanos. ¿Por qué es difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos? Bueno, porque los ricos ejemplifican muy bien la autosuficiencia. Los ricos tienen el impulso y los medios para conseguir lo que quieren sin pedirle cuentas a nadie. De hecho, muchas veces podemos fantasear en tener riquezas para poder hacer la nuestra, no tener que dar explicaciones a nadie, tener independencia, que no nos falte de nada. ¿Son independientes los ricos? Hasta cierto punto lo son. Por lo tanto, Jesús lo que quería decir con estas palabras es que será difícil para la gente independiente que va a la suya, la gente autosuficiente que cree que con ellos mismos se bastan, entrar en el reino de los cielos. La nación de Israel, la cual escuchó este pasaje que hemos leído esta mañana por primera vez, en su peregrinar por el desierto, camino de la tierra prometida, había sido un claro ejemplo de falta de dependencia y confianza en Dios. Vez tras vez quisieron hacer su propia voluntad. Era un claro caso de independencia, de no querer sujetarse a Dios, ni a sus leyes, ni a sus representantes. Tenían el mismo espíritu que Jacob, y desengañémonos, vivimos en la época llamada de la autosuficiencia y de la independencia, pero seríamos unos ilusos si pensáramos que esto es algo nuevo. Esto viene pasando desde el Edén. Adán y Eva no quisieron hacer nada más que su propia voluntad, ser independientes de Dios. ¿Recordáis? Seréis como Dios. Decidiréis lo que es bueno y lo que es malo. No vais a tener que rendir cuentas a nadie. Y así viene siendo desde hace siglos. Esto se refleja de forma muy variopinta. En las familias, muchos hijos quieren ser totalmente independientes de sus padres. En los trabajos, muchos jefes no quieren sujetarse, empleados no quieren sujetarse a sus jefes. Muchos jefes quieren eludir sus responsabilidades con el gobierno a la hora de pagar impuestos y van a la suya, o a la hora de pagar salarios dignos. Muchos gobernantes tampoco quieren sujetarse a las propias leyes del país. Muchos gobernados no quieren sujetarse a los gobernantes. Muchas esposas no quieren sujetarse a sus esposos. Muchos esposos no quieren sujetarse a Cristo. Muchos miembros en las iglesias no quieren sujetarse a los pastores, ni tampoco al resto de la iglesia. La independencia campa por sus respetos. La autosuficiencia campa por sus respetos. Somos así. Israel era así. Y por supuesto, todo esto no es nada más que un reflejo de la mayor y más grave independencia y autosuficiencia. La independencia de Dios.
Y sí, Israel tenía el mismo espíritu que su antepasado Jacob. Porque Jacob era un hombre así. Era un hombre autosuficiente, era un hombre independiente. Era un hombre que se había hecho a sí mismo. Aprovechaba todas las oportunidades que se le presentaban para salirse con la suya. Incluso cuando nació, ya nació agarrando el talón de su hermano mellizo porque quería salir primero. Eso significa su nombre, agarrador de talones, literalmente, el usurpador, el suplantador, el que toma todo aquello que encuentra a su paso. Jacob siempre quería ser el primero y conseguir las cosas a su manera. Le quitó a Esaú su primogenitura mediante un guiso de lentejas, engañó a su padre recibiendo la bendición que le correspondía a Esaú. Jacob es ese, el agarrador de talones, el suplantador, un hombre que toma y consigue las cosas por sí mismo, por sus propias fuerzas y sus propios métodos. Y claro, sabemos que Esaú estaba furioso con Jacob y planeaba matarlo, así que Jacob tuvo que huir por su vida. Pero antes de dejar la tierra prometida, recordáis, el Señor se le manifiesta en un sueño en Betel y le dice, le promete, en el capítulo 28 de Génesis, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y después de un largo viaje, recordamos, vamos a hacer un muy rápido resumen, Jacob llega a casa de su tío Labán. Y Labán era otro Jacob, es decir, eran muy parecidos, era un codicioso y era un engañador. Y cuando Jacob se enamora de la hermosa hija de Labán, Raquel, su prima, Labán le hace trabajar para ella 7 años y luego en vez de entregársela, le entrega a la hermana mayor, la primogénita, que es Lea, y esto le hace tener que trabajar otros 7 años en pago por Lea también. Luego Labán extorsiona durante otros años, 6 años de trabajo, a Jacob. Y al final de este tiempo parece que Jacob acordó con Labán que seguiría trabajando para él, pero que su salario sería su propio rebaño de ovejas. Y a través de engaños, a pesar de las tretas también de Labán, Jacob consigue lo mejor de Labán, se hace rico a su costa. Y es en este momento que él decidió huir con toda su riqueza y va de regreso a la tierra prometida. Y después de un largo y peligroso viaje, y donde consigue hacer un pacto de no agresión con Labán, que sale a su encuentro, como vimos ya la semana pasada, llega a la frontera de la tierra prometida, y esto nos lleva al pasaje que estamos considerando en esta mañana. ¿Veis? Si os fijáis, empieza el pasaje diciendo, Jacob siguió su camino y lo que vemos a continuación, se encuentra de nuevo con ángeles de Dios. Y digo de nuevo, porque si recordáis no es la primera vez que él se encuentra con ángeles de Dios. Él llama a este lugar Mahanaim o Mahanaim, es decir, 2 campamentos. Y parece que es en referencia a que se encuentran estos ángeles y dice, campamento de Dios es este, ¿no? Es muy interesante porque Dios ha visto ángeles en Betel con anterioridad, cuando huía de la tierra prometida, y ahora que vuelve a la tierra prometida se encuentra de nuevo con ángeles de Dios. De hecho, son los únicos pasajes en el Nuevo Testamento donde aparece esta expresión, ángeles de Dios, en el Antiguo Testamento donde aparece ángeles de Dios. Así que da la sensación como que la entrada y la salida a la tierra prometida está custodiada por ángeles. Muy similarmente a como ocurría con el Edén. ¿Recordáis? Tras ser expulsados, Adán y Eva se ponen 2 querubines con una espada flameante de fuego para que nadie entre en el paraíso y llegue al árbol de la vida. Y cuando Jacob tiene su primer encuentro con estos ángeles, ¿recordáis cómo llamó aquel lugar? Betel, casa de Dios. Ahora regresa a la tierra prometida y dice que campamento de Dios es este. Él está reconociendo la presencia, la morada de Dios en la tierra que Dios le ha prometido. Se encuentra con estos ángeles, llama al lugar Mahanaim, 2 campamentos. No se ponen de acuerdo los comentaristas bíblicos entre si dice que son 2 campamentos en referencia bien al suyo y al de los ángeles, o bien a que más tarde, recordáis que dice que es tan próspero que ha podido tener 2 campamentos. Estoy sobre 2 campamentos. Bueno,
sea como sea, él está reconociendo su prosperidad en el momento de encontrarse con estos ángeles de Dios. La gran bendición que tiene. Pero Jacob parece no tener mucho miedo a estos ángeles. ¿Os dais cuenta? Como que hasta se alegra y es una ocasión festiva. No vemos el temor que vimos cuando salía de Canaán y se encontró con Dios mismo que salió a su paso y vio aquella escalera que subía a los cielos, con ángeles que subían y bajaban. No. Aquí como que se goza, hace fiesta, alude a su prosperidad en cuanto a estos campamentos. Él a quien teme realmente es a su hermano Esaú. Salió de la tierra prometida temiendo a su hermano Esaú y regresa a la tierra prometida bendecido por Dios, prosperado por Dios, pero todavía temiendo a su hermano Esaú. Así que es una situación complicada. Claro, Esaú ha amenazado con matarlo, así que envía mensajeros a Esaú. ¿Veis? Versículos 4 y 5 dice, así diréis a mi señor, Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Aquí vemos que Jacob se está humillando delante de su hermano. Todas las promesas decían que el Señor sería a él, que le servirían a él, que sería Señor aún sobre su hermano, y sin embargo él se está presentando aquí como el siervo. Él se humilla. Esto es una buena lección, aunque quizá no es el propósito inicial del pasaje, pero es una buena lección para todos nosotros. Hermanos, cuando queremos pedir disculpas, cuando queremos arreglar las cosas verdaderamente, necesariamente ha de haber humildad y humillación por nuestra parte. Si no, poco vamos a conseguir. O por las dos partes, o por parte de una de ellas. Aquí, Jacob, que es verdaderamente el Señor, según las promesas de Dios, se está humillando al lugar del siervo. Aún en un sentido, el que él obtuviera la primogenitura era conforme al propósito de Dios. Él podría decir, oye, mira, Esaú, yo solo tomé lo que Dios me había prometido, así que no me vengas con historias. Pero Esaú no lo había hecho de la manera correcta. Por lo tanto, él tenía motivos para humillarse y para pedir perdón a su hermano. En cualquiera de los casos, volviendo al pasaje, que esto nos enseña una lección a todos a la hora de reconciliarnos, el que se humilla será exaltado. Y en la resolución de conflictos ocurre exactamente lo mismo, como podremos ver la semana que viene, especialmente, en el próximo sermón. Ahora, Jacob se está humillando ante su hermano. Sí, le ha engañado, le ha robado la bendición del primogénito, ahora se llama a sí mismo el siervo y llama a Esaú mi señor. Y fijaos qué interesante, Jacob no deja de ser Jacob, es muy hábil. Y le dice, me he hecho rico, no necesito nada del patrimonio de nuestro padre, te lo puedes quedar todo. Yo no vengo a reclamar la herencia de nada. Yo tengo la bendición de heredar la tierra, pero todo lo que es de nuestro padre te lo puedes quedar. Yo vengo prosperado en gran manera. No vengo a reclamarte absolutamente nada, cero. Y eso también es interesante. Si cuando pedimos perdón o tratamos de resolver un conflicto nos centramos en lo nuestro, en qué hay de lo nuestro, en lo que yo merezco, en lo que yo no tengo, en lo que tú me debes, no va a haber conflicto que se resuelva. Ni entre hermanos, ni entre esposos, ni entre amigos, ni entre nadie. Pero seguimos con el pasaje. Lo que está haciendo Jacob por medio de este tono humilde, por medio de esta generosidad, por otro lado, es tratar de apaciguar a su hermano Esaú. Él quiere buscar las paces. Y vemos cómo Jacob sigue viajando más al sur y llega al río Jaboc, que hace frontera con la tierra prometida, y de repente aquí llegan los mensajeros que él ha enviado previamente y le dicen este tranquilizador mensaje. Vimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte y 400 hombres con él. Es muy tranquilizador, desde luego. Y claro, versículo 7 nos dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió, está aterrorizado. Obviamente, Esaú viene a aniquilarle. Por supuesto que sí. ¿Por qué si no vendría con 400 hombres, no?
Esaú se había hecho próspero hasta el extremo de tener un pequeño ejército. Esto nos recuerda a su antepasado, a su abuelo Abraham, que llegó a tener un ejército, recordáis, y un ejército victorioso, pero a diferencia de Abraham, que usó este ejército para rescatar y salvar a su pariente, Esaú está usando este ejército para arrasar y destruir a su pariente, o sea, a su hermano. Está haciendo todo lo contrario, lo cual nos demuestra una vez más que Esaú no era otro, sino parte de la descendencia de la serpiente, que estaría en pugna con la descendencia de la mujer, la cual representaba Jacob. Y claro, Esaú quiere matarle. Y ahora la mente de Jacob, nos podemos imaginar a Jacob, repito, Jacob no ha dejado de ser Jacob, no lo olvidemos. Está buscando febrilmente una forma de evitar el desastre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque esto es lo que se le da bien a él. Él saca petróleo donde no hay. Podemos decir que es un maestro en convertir los desastres en beneficios. A ver qué hago, a ver qué consigo. Y se le ocurre un plan ingenioso. Distribuye al pueblo que tenía consigo, dicen los versículos del 7 al 8, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dice, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Pero ahora, hermanos, llegamos a un momento histórico. Posiblemente uno de los momentos álgidos de la historia de la redención. Un momento histórico que no debemos olvidar nunca, hermanos, que va a quedar grabado en los anales de la historia bíblica, y es que Jacob ora. Sí, pero es que tiene de raro que ore. Es que Jacob no ha orado nunca hasta el momento. Jacob todo lo ha hecho conforme a sus propias ideas, intereses, convicciones, planes, manipulaciones, entendimiento, fuerzas. Pero cuando un hijo de Dios ora, está reconociendo muchas cosas. Cuando un hijo de Dios ora, está reconociendo que él no puede hacer nada. Por primera vez en su vida, ora a Dios por liberación. Y de hecho, es sorprendente porque esta es la oración más larga del libro de Génesis. La de Jacob. Y dice los versículos 9 y 10 esta oración: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Finalmente, Jacob, el manipulador, el engañador, por medio de estas palabras no solo está demostrando su dependencia de Dios, sino además está admitiendo que no es digno del amor que Dios le ha mostrado hasta ahora y que le ha mantenido salvo y lo ha hecho rico a pesar de sus artimañas y engaños y de las artimañas y engaños de otros. Jacob por primera vez reconoce que no es digno de tener nada de lo que tiene, nada, y mucho menos el favor de Dios. Y continúa en el versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¡Líbrame! Hasta ahora Jacob ha tratado de librarse él mismo de todo. Aquí le está diciendo, Señor, esto ya... ¡Líbrame! Finalmente este hombre se da cuenta de que no puede hacerlo solo. Necesita que el Señor lo libere, si no está perdido. A veces Dios nos lleva a situaciones límite para humillarnos, para que dejemos ya de una vez
de querer hacer las cosas por nosotros mismos y confiemos en que lo haga Dios. Yo no sé si estás en una situación límite, pero tienes dos opciones: hacer las cosas a la manera del antiguo Jacob o la del nuevo Jacob. Tú mismo, tú misma. Y de hecho, dice que ya no se está preocupando solo por él, sino también se está preocupando por la madre, por los hijos, ¿habéis visto? Su interés va más allá del mismo. Y este, de nuevo, hermanos, como hemos dicho, es el principio, ahora sí, de un nuevo Jacob. Porque Jacob por primera vez no es autosuficiente, está orando de verdad. No es un paripé, vamos. Está orando seriamente, confiesa que no es digno del amor inquebrantable de Dios y no se preocupa por sí mismo, sino también por los demás. Aún así, no se queda inmóvil. Esto también es una lección para nosotros. Confiar en Dios, depender de Dios, no quiere decir quedarnos sentados en la silla sin hacer absolutamente nada. Podremos pensar lo que quiera, podemos pensar que, bueno, pues que ore y espere a que llegue Esaú. Pero bueno, él trata de solucionar la situación de alguna manera, trata de refrenar por sus propias fuerzas la ira de Esaú. A ver de qué manera podemos hacer que este hombre venga apaciguado. No necesariamente es algo malo. Y frenando aquí, hermanos, esta es la verdadera oración al final. Nos acercamos a Dios cuando oramos, reconociendo nuestra indignidad de recibir nada, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que Dios puede hacer por nosotros es por gracia y conforme a su voluntad. Pero sabiendo aún así que Él es Jehová, Jehová, como le llama en la oración, el Dios del pacto, yo seré todo aquello que he prometido ser para ti. Toda aquella bendición que te dije que te daría, te la daré. Toda aquella promesa que te he prometido, la cumpliré. Porque lo he jurado por mí, en mi nombre. Yo soy el Dios del pacto que cumple y hace cumplir su voluntad. Esta es la verdadera oración, porque sí, somos indignos de su gracia, pero Él es fiel. Él es fiel. Y como Jacob debemos agradecerle sus misericordias, derramar nuestros temores delante de Él, pedirle redención, pedirle ayuda y rogarle que fortalezca nuestra fe por medio de Jesucristo. Esta es la verdadera oración. Dependemos de Él para todo, hermanos, para todo. Pero aún así, Él espera que nosotros actuemos y que le dejemos a Él las consecuencias. Que no caigamos en la inacción. Sí, reconozco que habrá veces en la que lo que nos quedará es postrarnos y esperar. Pero la mayoría de las veces, eso no quiere decir que quedemos inactivos esperando a escuchar una voz, tener una visión, un sueño o abrir la Biblia así sobre la cama. Ay, mira, ese versículo, Dios quiere que haga eso. Por favor, no hagáis esto, porque os podéis asustar según lo que salga. Hermanos, nosotros obramos y aguardamos que Dios obre. Y Él hará su voluntad. A pesar de nosotros, Él hará su voluntad. Porque en todo momento dependemos de Él y solo de Él. Aún así, fijaos, piensa Jacob, bueno, voy a enviar a mi hermano un regalo. Y fijaos, dice 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Esto es más de 500 animales. Hermanos, esto es un regalo digno de un rey. Las ciudades vasallas en aquel tiempo a otros reyes más poderosos no podían pagar esto. No podían. Imaginaos la riqueza de Jacob. Por cierto, dice el Señor que es más difícil a un rico entrar en el reino de los cielos. Bueno, parece que en el caso de Jacob las cosas están empezando a cambiar, aunque todavía no ha entrado en la tierra prometida. Llegaremos a esto. Un regalo digno de un rey. Pero Jacob, de nuevo, es astuto, ya lo conocemos.
y no está mal que usemos nuestros dones naturales tampoco en la vida, decide ir enviando estas cosas poco a poco, poco a poco. ¿Os imagináis a Jacob encontrándose con todos estos campamentos de rebaños que le van llegando? Y les da instrucciones a los siervos, versículo 17, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y también él viene tras nosotros. Y todos estos siervos y pastores tenían que decir lo mismo. Jacob parece que está jugando esa carta del siervo humilde, y tras ola y ola de regalos dignos de un rey, está tratando de apaciguar el enfado de su hermano Esaú. De hecho, fijaos, versículo 20, él dice, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizá le seré acepto. Y entonces Jacob durmió aquella noche en el campamento. Y si pensáis que Jacob durmió en el campamento, como se suele decir, a pierna suelta, nos equivocamos. Porque ¿cómo vas a poder dormir sabiendo que viene un ejército de 400 personas a literalmente destruirte? ¿Funcionarán las cosas? Bueno, Jacob está empezando a depender de Dios. Jacob está empezando a confiar en Dios, pero es humano. Viene un ejército de 400 personas a aniquilarme. Así que decide pasar al otro lado del río Jaboc, porque no puede dormir. Esaú viene a matarle. Entonces, fijaos, versículo 22, se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, es decir, el río Jaboc. Y él se queda solo. Él los envía más allá del río y él se queda solo, separado de sus esposas y de sus hijos, separado de sus sirvientes, separado de su riqueza, se queda solo, solo y sin nada. ¿Recordáis de qué manera viajaba Jacob cuando huía de su hermano Esaú y llegó a Betel? Solo y sin nada. Ahora vemos de nuevo a Jacob solo y sin nada en la frontera de la tierra prometida y también huyendo de su hermano Esaú. Esto es como un gran déjà vu, ¿no? Yo esta historia ya la he visto. Solo, en la noche. Y de repente, en la oscuridad, lo que parece ser un varón, un hombre, lo ataca. ¿Quién es? ¿Es Esaú, que viene a matarle? ¿Es un bandido que ha aparecido por allí, le viene a asaltar? Y Jacob, recordáis que es un hombre fuerte, él había movido aquella piedra que tapaba el pozo, él solo, empieza a luchar con todas sus fuerzas con este hombre, con este varón, y la lucha dura hasta el amanecer. No se nos dice cuántas horas están luchando, pero desde luego estuvieron un buen rato. Es una pelea larga. Por cierto, es muy curioso. El río Jaboc viene de una raíz hebrea, Jabek, que significa lucha. Así que vemos a Jacob luchando en Jaboc. Y continúa Moisés narrando, versículo 25, y cuando el varón vio, atención con esto, que no podía, el varón no podía, dice Moisés, con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, hay quien dice que posiblemente es el nervio ciático, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¡Wow! Solo un toque. ¡Qué maestría! Que hay algunos que saben Kung Fu, no miro a nadie, pero es que ni con el Kung Fu. Un solo golpe y le descoyuntó la pierna, un solo, literalmente, la palabra en hebreo es más sutil, es un toque. Un toque, ¡pa! Esto es muy raro. Esto es muy raro. Es casi sobrenatural, podemos decir. Jacob se ha quedado lisiado y ahora este hombre empieza a hablar. Parece que no ha dicho nada en todo el rato que luchaban. Déjame, porque raya el alba. Pero Jacob responde, no te dejaré, atención, si no me bendices. Jacob ha comprendido de repente delante de quién está. Este hombre solo puede ser Dios.
que ya se le apareció en las tinieblas de la noche y en la soledad cuando salía de la tierra prometida. Ahora que está en las tinieblas de la noche y en la soledad, regresando a la tierra prometida, se le vuelve a aparecer Dios, el Dios del pacto. Pero este forastero, podemos decir que aún no está listo para bendecir a Jacob, o mejor dicho, es Jacob quien todavía no está listo para ser bendecido por este hombre, es decir, por Dios. Porque este hombre le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué queréis que os diga? Esta es una pregunta embarazosa si aislamos solamente este pasaje, porque el nombre de la persona revelaba su carácter. Y Jacob tiene que admitir que es Jacob, un usurpador, un agarrador de talones, un ambicioso, aquel que toma todo lo que desea sin reparar en gastos y en consecuencias. Toda su vida ha sido un agarrador, un engañador. O sea que Jacob está confesando todos sus pecados en una sola palabra. Jacob. Soy Jacob. Ese soy yo. Y ahora Jacob, en el versículo 29, en respuesta, le pregunta al varón, declárame ahora tú tu nombre. Pero este le responde, ¿por qué me preguntas mi nombre? Es una forma en la que tiene Dios de decirle, ¿acaso no tienes claro quién soy yo? ¿Debes de preguntarme quién soy yo, máxime cuando me estás pidiendo que te bendiga? Ya sabes quién soy, Jacob. Este varón no era otro sino el Señor Jesucristo preencarnado. Es el Hijo eterno de Dios. Esto es lo que se llama en teología una cristofanía, una manifestación de Cristo, previa a la futura encarnación de Cristo, miles de años después. Es el ángel de Jehová, solo que aquí Moisés usa en este pasaje la expresión Dios todo el tiempo, no el ángel de Jehová. La palabra Dios siempre se utiliza, Elohim, en este caso en hebreo, se utiliza para referirse al Dios creador. En este pasaje se nos está diciendo una cosa, que Jacob es una criatura que está luchando contra el Creador. Es un resumen de toda su vida. Es absurdo querer independizarte de tu Creador, de tu Hacedor, de aquel que sostiene todas las cosas, aquel que lo ha hecho todo. Pero ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo te has pensado por un solo momento que todo lo que has tenido en la vida lo has tenido por ti, Jacob? Yo soy Elohim, soy el creador, tú eres la criatura. Esto demuestra que aquella lucha, aunque se diga que el hombre no podía, lo vamos a entrecomillar, no podía, era una lucha desigual, es una pretendida impotencia por parte del Creador. Pero esto es plan de Dios también, como veremos luego. Y esto nos lleva ya al clímax de la narración. Fijaos, versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El varón cambia el nombre de Jacob, tomador, usurpador, agarrador de talones, por el de Israel, el que lucha contra Dios, o el que lucha con Dios. Y de esta razón, para el cambio de nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, nos está mostrando muchísimas cosas. Dios ha luchado con los hombres a su manera, según sus propias fuerzas, y ha tomado todo lo que ha querido de los hombres. Ahora, en base a su perseverancia contra Dios o con Dios, va a obtener la bendición de Dios, pero a la manera de Dios. Jacob ha luchado con los humanos, con Esaú, con su padre, con Labán, y se ha hecho rico. Jacob ha luchado y ha engañado a los hombres, pero como engañador, como Jacob, no se le va a permitir entrar en la tierra prometida. No, tiene que haber un cambio.
como Jacob, no va a entrar en la tierra prometida. Ahora, como Israel, el que ha luchado contra Dios y contra los hombres y ha vencido, sí que va a entrar en la tierra prometida. Tiene que recibir la tierra como una herencia de Dios, no como algo que toma por sí mismo, por sus obras, por sus fuerzas, sino por la bendición de Dios, de la mano de Dios. Jacob sabe ahora que este extraño es Dios, porque solo Dios puede darle a una persona un nuevo nombre. Él ha hecho esto anteriormente con Abraham y Sarai, a los cuales llamó el nombre más tarde Abraham y Sara, y lo mismo está ocurriendo. Has luchado con Dios, Israel, y ahora le bendice. Ahora Jacob tiene la bendición por lo que había luchado antes. Y de hecho Jacob más tarde, para conmemorar este evento trascendental, llamó al lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es interesante porque él quería, habéis visto versículos anteriores, ganarse el favor de Esaú y dice, quizás veré su rostro, su aprobación. Pero Jacob ya se ha olvidado de Esaú. Él dice que ha visto a Dios cara a cara. Ha visto a Dios cara a cara y fue librada su alma. Peniel significa rostro de Dios. Y cuando Jacob dice vi a Dios cara a cara, no está diciendo que haya visto el rostro de Dios en los cielos, literalmente. Esto es algo que solo experimentaremos los hijos de Dios en la gloria eterna. Pero lo que está diciendo es que en la oscuridad él ha tenido un encuentro personal con Dios, un encuentro real con Dios. Y este encuentro personal combinado con la bendición de Dios significa que su vida será conservada. Como dice la bendición sacerdotal que tantas veces decimos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal sobre Israel, la nación de Israel. En un sentido, el patriarca Israel ya está recibiendo esta bendición de parte de Dios mismo. Ahora Jacob puede enfrentarse a Esaú sin miedo. Antes, cuando Jacob escuchó que Esaú estaba en camino con 400 hombres, se aterrorizó a Dios y dijo, líbrame de la mano de mi hermano. Ahora Jacob utiliza el mismo verbo, utiliza la expresión fue librada mi alma. Dios le ha librado, Dios le ha librado. Él sabe que ahora puede enfrentarse a Esaú sin temor, aunque aún no se ha enfrentado a Esaú. Y tras esto no sabemos más de este varón. Parece que desaparece, como suele ocurrir con todas las apariciones de este ángel del Señor. De nuevo, esto es una cristofanía, es una manifestación de Cristo de forma visible. Y dice el versículo 31, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. ¿Recordáis en Betel, en el capítulo 28, cuando Dios salió al encuentro de Jacob en la noche y le dio su bendición? ¿Qué había pasado? El sol se había puesto. El sol se había puesto, pero en Peniel, rostro de Dios, cuando Jacob se encuentra con el ángel en la noche y le da su bendición, sale el sol sobre Jacob. Este es un nuevo día para Jacob, porque este es un nuevo Jacob. Ahora ya no es más Jacob, es Israel. Ya es Israel. Tiene un nuevo nombre, pero también una nueva deformidad, una cojera. Dice el comentarista Hamilton, en su comentario sobre Génesis, el nuevo nombre, Israel, le recordará para siempre a Jacob su nuevo destino. La nueva cojera le recordará para siempre que en Elohim, Jacob encontró por primera vez a alguien que puede dominarlo. La cojera le enseñará a Jacob por el resto de su vida que Dios ha eliminado su autosuficiencia. Hermanos, Dios, antes de cumplir sus propósitos de gracia en nosotros, nos va a quebrantar.
Lo mismo ocurre en nuestra conversión, cuando nos da convicción de nuestro pecado y nos humilla, y lo mismo ocurrirá a lo largo de toda nuestra vida de santificación. Dios, antes de derramar su gracia y de usarnos en sus propósitos de gracia, nos va a quebrantar para hacernos instrumentos útiles, dependientes de Él. Ahora Jacob se puede encontrar con Esaú, pero lo hará en debilidad y dolor, incapaz de pelear, incapaz de huir porque está cojo, totalmente dependiente de Dios. La lucha en Peniel fue una experiencia decisiva en la vida del patriarca Jacob. No solo le cambió el nombre, le enseñó que la realización de las promesas de Dios debe ser hecha por Dios y no por el esfuerzo y la iniciativa humanas. Era algo que le había costado toda su vida entender al patriarca. Y eso ahora había cambiado. Y esto también muestra a Jacob, y más tarde a la nación de Israel, y hoy a la Iglesia, a nosotros, que Dios preserva su descendencia prometida aún en medio de las situaciones más dramáticas y peligrosas para hacer cumplir así sus propósitos. Con los patriarcas fue así, con Israel fue así, con el Mesías fue así, y hoy con la Iglesia sigue siendo así hasta su venida, hasta la consumación del buen reino de Dios en este mundo. Debido a que Dios intercepta a Jacob en Peniel, Jacob ahora es una nueva persona, es Israel, está listo para recibir la tierra prometida como regalo de Dios para él y para su descendencia. Mientras que antes de Peniel toda su vida se había caracterizado por sus propias fuerzas, su propia determinación, su deseo de apoderarse de la promesa y de las bendiciones por sí mismo, ahora ve el cumplimiento de la promesa debe ser, de nuevo, obra de Dios y no de Jacob. Dios lucha con Jacob y en el proceso Jacob prevalece. No en el sentido de que vence a Dios, de que derrote a Dios, sino más bien en el sentido de que al reconocer su dependencia de Dios, ahora es capaz de recibir la promesa. Solo ahora es capaz de recibir la promesa y la bendición de Dios a Abraham, Isaac y ahora a Jacob, por gracia y no por obras. Y Moisés concluye esta narración en el versículo 32. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Cada vez que los israelitas mataban y troceaban un animal para cocinarlo y comerlo, recordaban esta historia del paralizado Jacob por parte de Dios antes de que pudiera entrar en la tierra prometida. Dios convirtió a su autosuficiente e independiente antepasado Jacob en Israel antes de poder entrar en la tierra prometida. Y la nación de Israel tampoco podría entrar en la tierra prometida por sus propias fuerzas. Tenían que confiar y depender solo en Dios y recibir la tierra de Canaán como un fruto de la gracia gratuita de Dios. Concluyendo, lo mismo es cierto para ti y para mí hoy. Recibimos la entrada en el reino de Dios no por tu duro trabajo, sino por la gracia de Dios. Es un regalo. En este pasaje tenemos, como decíamos, una manifestación temprana de Cristo antes de su primera venida en la carne. Él es el Hijo Eterno, Dios que luchó con Jacob para humillar y santificar a su escogido. Y la palabra hebrea en este pasaje para luchó es muy interesante, porque sugiere la palabra polvo, lo cual es sinónimo de humillación. Aquí hubieron dos que se humillaron. Jacob fue humillado, pero hubo uno que fue humillado previamente. Y fue Dios que aparentemente, no pudo vencer a Jacob. Dios se humilló a sí mismo en su encarnación, en el Génesis, pero Dios se humilló a sí mismo en su encarnación en el Nuevo Testamento. Y por medio de esa humillación hasta el polvo, tomando forma de siervo, vino a hacer santos a los hombres pecadores. Cristo en su humillación y debilidad nos bendijo a todos nosotros para hacernos santos y dignos
de la bendición de heredar la tierra, de entrar en el reino de Dios por medio de él. Sin embargo, Jesús nos insta, ¿recordáis al principio? Esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Tenemos entonces que trabajar duro para entrar en el reino? ¿Tenemos que esforzarnos por obtener nuestra salvación? Bueno, la respuesta es sí y no. Y esto no es que esté saliendo por la tangente. Es sí y no. Observa que Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Jesús mismo es la puerta angosta. Él es la puerta. Él es el camino y la verdad y la vida. Según Juan 10:7, Él es la puerta de las ovejas. Así como Jacob se esforzó por la bendición de Dios, nosotros también debemos pedir por la bendición de Dios. Cuando el carcelero de la ciudad de Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recordáis las palabras de este hombre? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Parece tan simple y sin embargo es tan difícil para hombres y mujeres independientes, autosuficientes y pecadores como nosotros. Confiar solo en Jesús. Tras su conversión me preguntaba mi mujer, ¿qué tengo que hacer? Y le decíamos todos, no hagas nada. Ya tienes a Cristo. Ya tienes a Cristo. Debes aferrarte a Jesús. Si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que aferrarte a Jesús y no soltarlo. Jesús mismo nos insta a permanecer en Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que no lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que hizo el Señor con Jacob y lo que hace con nosotros. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aparte de Jesús no podemos hacer nada. Y mucho menos entrar en el reino de los cielos. En otra ocasión Jesús advirtió a sus discípulos, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo es que un niño pequeño, un bebé, recibe algo? Bueno, observa a un bebé, echa un vistazo. ¿Dónde está por aquí Renata? No está, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Sabemos perfectamente cómo es. Ese es el modelo, no puede hacer nada por sí mismo, depende completamente de sus cuidadores. Completamente. Ese es el modelo para entrar en el reino de Dios. No la autosuficiencia, sino la dependencia, la confianza en Jesús. De hecho, Jesús es aquel que nos promete, al que venza, le daré un nombre nuevo. Él tiene potestad para ello. Sabemos qué nombre se le dio a Israel, no sabemos qué nombre se te dará a ti o a mí, o quizá ya se nos ha dado. No lo sabemos. Pero Jesucristo, como Dios, tiene poder para hacerlo, porque Él ha cambiado nuestros corazones, Él nos ha hecho nuevos en Él. Debemos recibir el reino de Dios como un precioso regalo del Padre a través de Jesucristo. Es lo que hizo Jacob para poder entrar en la tierra prometida sin temor y con la bendición de Dios. Dice el profeta Oseas, en Oseas 12, que Jacob venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Así que supliquémosle a Dios, no te dejaré si no me bendices. Dependamos de Dios en todo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, venimos delante de ti para agradecerte, Señor, este día y tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y que esta obre con poder en los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí. Derriba todos los ídolos de nuestros corazones, todas las murallas y toda la frialdad que hay en nosotros, toda la maldad y todo el pecado. Salva a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Salva a aquellos que quieren ser independientes de ti, Señor. Aquellos que no quieren depender de ti. Quebrántalos, Señor. Abre sus ojos. Conmuévelos con tu espíritu y con tu poder.
y cambia su nombre de Jacob a Israel. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tu salvación y por tu gracia. Bendice tu palabra, transforma a tu pueblo y hazlo más semejante a Cristo, porque te lo pedimos a través de él. Amén.